Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. El pasado sábado nuestro periódico abría con la información sobre la detención en el caso Plus Ultra de un empresario cercano a José Luis Rodríguez Zapatero. El resto de medios, ya saben, se sumó a nuestras informaciones y esta semana hemos conocido muchísimos más detalles al respecto. Tendremos con nosotros enseguida a Pelayo Barro para hablar de todas estas informaciones y ya saben, como todos estos años, las tramas de corrupción, de investigación se entremezclan, la SEPI, Leire, Cerdán, Zapatero. Vamos a hablar también con Teresa Gómez sobre estos nexos de unión que unen, ¿no?, todas estas cuestiones. Pero no solo bajan las aguas revueltas en el Partido Socialista, también lo hacen en Vox. Ya saben, precisamente vive mucha tensión desde hace unas semanas con su asociación revuelta, con su asociación juvenil. Marcos Ondarra nos va a dar más detalles enseguida y por último no hay que olvidar una cita clave este fin de semana, el domingo, elecciones en Extremadura. Paloma Cervilla, la encargada de seguir las informaciones del Partido Popular, nos va a dar pues la última hora de cómo afronta precisamente el Partido Popular estas elecciones. Es el claro candidato, ya saben, a ganar estas elecciones, pero no se sabe si podrá o no formar gobierno. Comenzamos ya. Pelayo Barro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? Afrontando este último arranque del año, que la verdad que la información no da tregua y bueno, felicitarte por todas las exclusivas que estás contando. Vamos a comenzar hablando con Pelayo porque precisamente fue el sábado, creo recordar, que nuestro periódico abría, como decimos, con una exclusiva de Pelayo. Luego el resto de medios también fueron al rebufo de esa información que cercaba a Zapatero. Dentro de esas pesquisas, de esas detenciones de la pasada semana por el tema de Plus Ultra, curiosamente se detuvo a un como sospechoso a un empresario relacionado en un principio con las hijas de Zapatero, relacionado con Zapatero. Esta semana hemos ido conociendo, Pelayo, más detalles de este hombre. Sí, en pocas redacciones conocían mejor quién es Julio Martínez Martínez que en esta, porque aquí hemos dedicado muchas y muchas horas a un poco pues a seguirle la pista a este empresario, del que en febrero de este mismo año ya habíamos contado que es cliente de las hijas de Zapatero, que era cliente de las hijas de Zapatero, a través de una sociedad que se llama Análisis Relevante, que esta sociedad forma parte de una maraña de empresas, digamos, con pinta bastante extraña, con pinta de sociedades instrumentales, que 18 de ellas tienen sede en un polígono industrial de Alicante, no tienen actividad, no tienen ingresos por negocio, no tienen empleados, y que curiosamente además otras dos empresas, otras dos sociedades fueron constituidas en la urbanización El Mirador de Vera. Y dirán nuestros oyentes, bueno, ¿y qué importa eso, no? Bueno, pues que es que en El Mirador de Vera era donde tenía su chalet de veraneo José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Entonces ya tenemos esto, cuando nosotros ya manejábamos... Casualidades, de las que ya saben ustedes llevamos hablando 4 años. ¿Se van más casualidades? Más casualidades. Nosotros ya manejábamos, digamos, todos estos datos, ¿no?, de este Julio Martínez Martínez, del que fuentes ya nos habían situado hace meses como esta persona es el testaferro de Zapatero. Nosotros seguíamos investigando, bueno, pues esta información, hasta que el viernes, en el marco de esta operación Plus Ultra, nos enteramos de que han detenido a Julio Martínez Martínez y tras hacer las primeras comprobaciones vemos que es nuestro Julio Martínez Martínez. Decimos, nuestro viejo conocido. Es el vínculo que une por primera vez el caso Plus Ultra con José Luis Rodríguez Zapatero. Más allá de la información que también desveló este periódico en verano, que la negó Ábalos en un primer momento, según la cual Zapatero había presionado abiertamente a José Luis Ábalos para que le diera el sello de empresa estratégica a Plus Ultra, el paso esencial y previo para conseguir el rescate, ¿no?
Bueno, Una pues compañía que ya saben ustedes, tenía pues, pocos un avión, aviones, un un avión, avión. además alquilado, pocos vuelos, bueno, es que Rutas Madrid de Caracas, blanco y un botella. avión, venezolanos con pasado chavista entre su accionariado, es decir, es una... Cuestiones que muchas de ellas están contempladas dentro del libro del director de Objective, de Álvaro Nieto, Conexión Caracas-Madrid, y que se las venimos contando a ustedes desde hace ya 4 años, pero que siguen pasando cosas, porque la actualidad, pues es que esta detención fue la semana pasada. Eso es. Y bueno, pues ahora lo que está sobre la mesa es pues demostrar efectivamente con documentos y pruebas de que Julio Martínez Martínez en realidad es un empresario pantalla de los negocios de Rodríguez Zapatero, tanto en España como en Venezuela. Y es en eso en lo que Y ha anda la habido cosa. varias cosas, varios movimientos curiosos, ¿no? Esta semana que has contado cómo ese movimiento de las hijas de Zapatero borrando mucha de la información que tienen en redes sociales. Sí, su cuenta en Twitter, hay que tener en cuenta que esto es una agencia de comunicación, por lo tanto, Ujú. al final, gran parte de esa comunicación se desarrolla a través de las redes sociales, ¿no? Por lo tanto, sí que choca un movimiento así que, bueno, cuando se publica todo esto, desaparece la cuenta en la red social X de esta empresa, que es sustituida por otras personas que la utilizan pues para hacer una crítica al Partido Socialista. Y por otro lado, por ejemplo, en Instagram, donde ellas eran muy activas y era donde establecían bastante la imagen de marca de la agencia, también se produce un borrado de aproximadamente el 98% del contenido, dejan solo 4 publicaciones y es significativo, ¿no? Y hay que recordar que cuando nosotros empezamos a contar la relación de las hijas de Zapatero a través de esta agencia con el gigante chino Huawei, para quien también trabaja Rodríguez Zapatero, el logo de Huawei desapareció de su web. Es decir, van borrando, El modus operandi, sí. van adelgazando su página web, su cartera de clientes, conforme van saliendo retratados en The Objective. Pues veremos, porque seguramente me anticipo a pensar que vais a seguir publicando, que vamos a seguir publicando más información, pero Pelayo, es que hay más casualidades dentro de todo esto, más coincidencias. Puede ser una coincidencia o que nosotros somos muy mal pensados, pero es que además las tramas de Cerdán y de Plus Ultra, curiosamente, hemos contado esta semana, habéis contado que operaron desde 2 pisos separados por apenas 30 metros aquí en Madrid. A ver, Madrid es una ciudad grande, es una ciudad que va camino de los 10 millones de habitantes, eso se espera de cara a los próximos años. Algunos dicen que es un pueblo, es verdad que te puedes encontrar con mucha gente, pero hombre, que tenga la empresa con 30 metros de distancia es un poco raro. Sí, como acabamos de contar precisamente que, bueno, parece que el mundo es un pañuelo y en los casos de corrupción que afectan al PSOE aún más, ¿no? Acabamos de hablar del testaferro que crea 2 empresas en la urbanización donde veraneaba Zapatero. Bueno, pues lo que contamos también es que el piso desde el que se hacían los negocios esenciales, claves de la trama SEPI, con Leire Díaz, con Cerdán, con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, se encuentra en la dirección Diego de León 36. Y el piso, el ático, en el que operaba Julio Martínez Martínez, testaferro de Zapatero, la dirección es Diego de León 35. Es decir, números contiguos, es decir, el 35 y el 36. Esto físicamente yo he estado justamente allí para ver un poco dónde están situados y son alrededor de unos 30 metros en línea recta. Y dices, bueno, pues ¿es una casualidad? Puede ser o puede que no la sea, pero lo que es cierto es que el mismo día que los agentes de la UCO entraban en un sitio buscando información precisamente de la trama Plus Ultra, de la trama SEPI, perdón, los agentes de la UDEF entraban en ese otro ático para detener a Julio Martínez Martínez. Prácticamente a la vez, es decir, en una acera estaba la Guardia Civil y en la otra estaba la UDEF. Es sorprendente. Bueno, es que, bueno, es sorprendente. Es verdad que es una zona donde hay muchas empresas, como muchas zonas de Madrid, pero hombre, eso también facilitaría las reuniones, ¿no? Bueno, pues entre los que están en un sitio y en otro, las presuntas reuniones, más cosas, porque es que lo que lleváis contando esta semana es mucho contenido. A veces uno se pierde, por eso intentamos en este resumen semanal hacer pues eso, una especie de síntesis de todas estas cuestiones, pero es que hay otra que también es muy grave. Vamos ahora con esa trama de la SEPI, que creó empresas para alojar inmigrantes en plena ola pues de llegadas a Canarias. ¿Esto cómo es?
Bueno, pues esto es un poco la muestra de el ojo clínico que tienen para los negocios en ciertas tramas, ¿no? Cómo saben identificar perfectamente aquellos terrenos donde se puede hacer negocio. Y en el caso de la trama de la SEPI, una parte esencial es una empresa que se llama Mediaciones Martínez. Esta empresa pertenece a un empresario aragonés que se llama Carmelo Aznárez, y es al que supuestamente la UCO le atribuye el papel de el cobrador, digamos, de las mordidas que pagaban las empresas, y luego él, a través de una serie de sociedades, pues lo reintegraba en Servinavar y de ahí nutría, digamos, a los elementos corruptos de la trama, ¿no? Bueno, pues esta empresa, lo que contamos esta semana es que en abril de 2024 registra y da de alta una nueva sociedad cuyo nombre es Residencias Tuteladas de Aragón. Y su objeto social es precisamente el alojamiento de inmigrantes y personas en situación de exclusión. ¿Qué estaba pasando en España en ese abril de 2024? Bueno, pues que estábamos en plena crisis de las pateras en Canarias, que había un gobierno amenazando con legislar de forma unilateral para obligar a las comunidades a acoger a inmigrantes ilegales que llegaban a Canarias. Y luego vimos cómo precisamente se obligó específicamente a comunidades del Partido Popular a recibir pues cuotas de inmigrantes que, sin embargo, no enviaban a Cataluña, porque su socio de Junts se negaba a admitir esas cuotas, ¿no? Bueno, pues entonces comunidades autónomas como Madrid o como Aragón, donde operaba esta sociedad, pues tuvieron que recurrir a contratos de urgencia con ONGs, y estas ONGs subcontrataban a empresas que gestionan, digamos, pues los alojamientos para inmigrantes, ¿no? Por lo tanto, a estas alturas no podemos saber si realmente se benefició, digamos, de contratos de alojamiento de inmigrantes. Estamos en ello, porque no es una información pública, son empresas privadas, digamos. Pero todo parece apuntar que efectivamente hicieron negocio con la inmigración, como también habían hecho negocio con la transición ecológica. Y con las mascarillas. Con las mascarillas, pero en esta misma trama habían hecho ya negocio, efectivamente. Sí, también se conecta con la trama de las mascarillas, ¿no? Está todo conectado. Es decir, todo conectado, es todo seguir siguiendo la línea de puntos y siguiendo la línea de puntos hasta que, bueno, pues se llegue a esa línea de puntos unir del todo. Cuando hay una crisis, cuando hay una tragedia en España, está claro que es el momento en el que las corruptelas y la corrupción pues agudiza el ingenio y monta sociedades, crea negocios de los que nos enteramos un tiempo después. Pelayo, como siempre, te seguimos leyendo. Muchas gracias. Gracias. Teresa Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bueno, venimos de hablar con Pelayo, la SEPI, Cerdán, Leire, Zapatero, todas las tramas que venimos contando todos estos últimos años, que se entremezclan, esos círculos concéntricos, esas casualidades que estamos viviendo en este país y que, bueno, estáis contando esta semana mucha información. Saquen ustedes sus conclusiones. Vamos a comentar contigo varias de las informaciones que esta semana me han parecido más relevantes, como pues que Cerdán, ¿no?, montó un grupo con Leire, con la Fontanera y con el exjefe de la SEPI para pedir esas comisiones a las empresas del IBEX. Es algo gravísimo. Totalmente, y de hecho esto también se une a otra noticia que también hemos publicado hoy y es en un contexto mucho mayor, ¿no? Que es efectivamente Santos Cerdán, cuando es nombrado secretario de organización, lo que hace es crear presuntamente esa organización que ahora mismo la está investigando la Audiencia Nacional, una organización criminal, para poder enriquecerse y para pedir comisiones a determinadas empresas a cambio de adjudicaciones públicas. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hace es cuando Vicente Fernández sale de la SEPI y sale porque termina imputado en otra causa, en la causa de Aznal Collar, pues le ficha en Servinavar, pero a la SEPI no lo sustituye, no nombran un sustituto como presidente, sino que durante 600 días ese puesto está sin el presidente. Entonces lo que hace es, bueno, pues tengo al presidente de la SEPI, que aunque ahora mismo no esté ocupando influencia, el cargo de cara visiblemente a la gente, no está ocupando el puesto de
vicepresidente, pero sí que está realmente ejerciendo la función de presidente en la sombra. Y su segundo, que era Bartolomé Loras, el vicepresidente, le seguía rindiendo cuenta al presidente, al último presidente, que era Vicente Fernández. Y luego lo que hizo, por otro lado, la fontanera Leire Díez, que estaba en ENUSA, la lleva a Correos con un puesto mucho mayor, es decir, pasa de cobrar 1.000 y pocos euros, no llega a los 2.000 euros al mes, a cobrar 6.600 euros, la eleva de cargo en una empresa participada por la SEPI, que es Correo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque por primera vez, y esto lo hemos publicado hoy en el periódico, por primera vez la cloaca empieza a señalar a los de arriba. Es verdad que hemos visto que Vicente Fernández incrementó su patrimonio en 5 millones de euros, pero por primera vez estos investigados empiezan a señalar a María Jesús Montero y al gobierno. ¿Y por qué? Pues hoy hemos contado que Vicente Fernández recibió el encargo de liquidar la SEPI. Es decir, que todo el patrimonio que tiene la SEPI a través de empresas en las que tiene presencia, todo este patrimonio lo está vendiendo, lo ha vendido a empresas privadas con un coste muy menor, con un coste mucho menor del que realmente tiene ese inmueble, ese bien inmueble, ¿no? Y a cambio, pues ellos se llevaban la comisión. Pero detrás de todo esto, a nosotros lo que nos dicen fuentes consultadas de la SEPI es que detrás de esta operación está María Jesús Montero y está el gobierno. Es decir, María Jesús Montero le encargó a Vicente Fernández, que era su mano derecha, su hombre de confianza, la persona a la que ella pone al frente de la SEPI, le encargó liquidar la SEPI. O sea, que todo el patrimonio que tiene la SEPI, venderlo. Y lo hizo por un coste muy, muy menor. Por lo tanto, descapitalizando al Estado, efectivamente. ¿Y por qué con un precio muy, muy, muy menor? Porque de esa manera ellos podían también llevarse esa comisión. Esto es un salto cualitativo, sin duda Totalmente. es una elevar Totalmente. la categoría de lo que estamos hablando ya a la primera división. Y claro, esto, pues bueno, creo que también es un poco el inicio, como todos estamos viendo, el inicio. Y Es el queda todavía inicio, mucho por y saber. yo creo que esto va a terminar salpicando a María Jesús Montero, porque yo tengo la sensación de que tanto Vicente como Leire, a partir de enero, van a empezar a hablar, van a empezar a colaborar. Y van a empezar a, bueno, pues a apuntar para arriba y a decir que ellos eran pues unos meros intermediarios, y que quienes han enriquecido vendiendo el patrimonio de todos los españoles, porque es patrimonio público, a un coste irrisorio, a cambio de conseguir una comisión en esa transacción, no son presuntamente solamente Vicente y Leire Díez. Y siguiendo con esa línea de puntos que une todos estos casos, venimos de hablar con Pelayo de todo el tema de Zapatero, de todo el caso Plus Ultra. Ketty Garat y tu compañera habéis publicado esta semana una noticia muy relevante sobre este asunto, y es que la Guardia Civil estaría, pues bueno, sospechando, ¿no?, de que esto es una explosión controlada del caso Plus Ultra para, en cierto modo, pues blindar a José Sí, Luis Rodríguez Zapatero. sí. Es decir, mira, hay que tener en cuenta una cosa, que la UDEF ha llevado muy pocos asuntos desde los últimos años, estaba totalmente desactivada, y de repente comienza a llevar una de las causas más importantes, que es el tema de Plus Ultra y el rescate de Plus Ultra. A nosotros nos cuentan que es una explosión, una voladura controlada, porque lo que quieren hacer es asumir ellos la investigación para que ellos decidan hasta dónde puede escalar la investigación. Si esto lo asume la UCO, la investigación llegará hasta el final. ¿Quién es el final? Pues José Luis Rodríguez Zapatero, como ocurrió con el caso Morodo. ¿Quién era el presunto testaferro? ¿Cuál era el papel de Raúl Morodo? Pues todo el mundo sabía que el embajador de Zapatero en Venezuela era presuntamente el testaferro de Zapatero. Llegó
la caza mayor llegó a implicar a Zapatero. No se llegó a implicar a Zapatero. La policía que estaba investigando en ese asunto no llegó a implicar a Zapatero. Al final terminaron con una condena conciliadora, con un pacto con la Fiscalía, a 10 años de prisión. Raúl Morodo, que por lo tanto no tenía que entrar en prisión, su hijo Alejo Morodo a 2 años y tampoco tienen que entrar en prisión. Y a cambio, pues no se señaló al presuntamente el último responsable, que era el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues lo mismo están intentando hacer con el caso Plus Ultra. El caso Plus Ultra, es cierto que siempre se ha sospechado y como ahora justo comienzan varios imputados, como puede ser Koldo o como puede ser Ábalos, a tirar de la manta, a contar cosas que ya habíamos contado en The Objective, porque fuimos el primer medio que contó por primera vez esa vinculación de Zapatero con Plus Ultra, y contamos que Zapatero presionó a Ábalos para que le diesen ese sello de viabilidad para obtener el rescate de 53 millones de Plus Ultra. El primer medio que lo contó fuimos nosotros en junio. En aquel momento Ábalos, como pensaba que no iba a ir a prisión, pues lo desmintió y dijo que todo era un bulo, que era fango, que tal. Bueno, lo que siempre suele decir continuamente, ¿no? Hace unos días, cuando ya se iba a decretar prisión provisional para él, pues parece ser que el frío de la cárcel le ha hecho recordar un poco qué ocurrió en el pasado, y ha reconocido que efectivamente era verdad y que José Luis Rodríguez Zapatero sí que le presionó para ese rescate. Como han empezado a ver que esta gente va a empezar a hablar y van a contar cuál es la implicación de Zapatero en Plus Ultra, de repente, sin ton ni son, salta el caso Plus Ultra. ¿Para qué? ¿Por qué la policía? Como bien digo, para controlarlo y para que esto quede al final como en el caso Morodo, pagando los que están en un eslabón muy inferior y no pagando el pato, pues realmente el responsable y el verdadero último y beneficiario de las presuntas tramas de corrupción. ¿Y por qué digo que Zapatero tiene pues la potestad de poder controlar la causa a través de la policía? Pues porque, como bien contamos en nuestro artículo, los agentes de la UDEF tienen que rendir cuentas a su jefe, que es Fernando Alonso, el comisario del que muchísimas veces hemos hablado en este medio de comunicación cuando empezábamos a contar hace 2 años, oye, que están neutralizando la UDEF, que la UDEF está dejando de investigar, y que su jefe Fernando Alonso no deja investigar o no quiere meterse en asuntos que puedan afectar al gobierno. Se lo cuentan a Fernando Alonso a su vez al comisario general de Policía Judicial, Luis Pascual al DAO, que se llama José Antonio González alias J, que José Antonio González está en el cargo gracias a la recomendación de Segundo Martínez, que actualmente es el comisario que manda en la policía, que no es un comisario en activo, pero es el hombre de confianza de Zapatero porque fue su jefe de prensa en la Moncloa. ¿Y dónde está ahora Segundo Martínez? Pues como jefe de seguridad en Hawái, porque al final todas las piezas se terminan uniendo. Y tanto es así que J, que es el DAO y es el que manda en la policía, hace un año debería haber dimitido, debería haber cesado porque cumplió la edad de jubilación, y a través de un Real Decreto para los afectados de la Dana colaron pues que una modificación para que el DAO pudiese estar más allá de haber cumplido ese plazo de la jubilación, ¿no? Entonces actualmente sigue en el cargo gracias a ese decreto del gobierno. Y este último es el que le da presuntamente siempre pues información a Segundo Martínez, y Segundo Martínez en última instancia a José Luis Rodríguez Zapatero. Pues esa línea de puntos de la que le llevamos hablando todo el día. Es que, no hay más. La verdad que es curioso ver el poder, ¿no? El poder hasta dónde llega, pero ¿crees que con todo lo que se sabe hasta ahora, ese es el intento, ¿no? Es el intento de controlar esta investigación, pero vuestra publicación, todas las informaciones que se han publicado acerca de los movimientos de Zapatero, también en otros medios, ¿esto va a ser posible controlar esta investigación en este caso? Pues yo creo que nunca en la historia de la democracia ha habido un gobierno con tantas tramas de corrupción activa.
que da la sensación de que todo ha estallado un poco por los aires y que ya no hay tanto control o no se puede controlar tanto la información. Yo lo que veo es que están saltando muchísimas tramas de corrupción, porque al final todas esas tramas de corrupción forman parte de una gran trama de corrupción. Y lo que estamos viendo es, de repente la SEPI salta, de repente los rescates, los rescates, que al final también dependen de la SEPI, ¿no? Los contratos de mascarilla, vemos las adjudicaciones en obras públicas. Entonces lo que estamos viendo son pequeñas no, grandes bombas que al final todo forman parte de una misma trama. Esa es la sensación que yo tengo. Entonces yo creo que Sánchez va a intentar aguantar lo máximo posible. Lo que no sabemos es cuánto va a ser lo posible, ¿no? No sabemos si de aquí a primavera pues ya no va a poder más y va a tener que convocar elecciones, pero entre sus ideas está el intentar aguantar hasta que el cuerpo aguante. Manual de resistencia. Teresa, como siempre, muchas gracias, compañera. Gracias. Pues dejamos la corrupción del PSOE, de Plus Ultra, la SEPI y todas estas cuestiones y nos vamos a Vox porque las aguas bajan muy revueltas en este partido. Marcos Ondarra, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, nunca mejor dicho, ¿no? Lo de revueltas iba con doble sentido. Claro, es que desde hace unas semanas, tú lo contaste, esa pelea interna, esa guerra, no sé si abierta o incipiente, a inicios de diciembre contabas, entre el partido Vox y Revuelta, su asociación juvenil o una de sus asociaciones juveniles. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Que se separaron Vamos a ver. nosotros? Esto tiene mucho contexto, tiene mucho background y voy a intentar resumirlo de la manera más escueta posible, ¿vale? Revuelta nace a finales de 2023 como una asociación juvenil vinculada a Vox, pero sin ser Vox. Ya sabéis que al partido que preside Santiago Abascal le gusta mucho tener una serie de tentáculos que controla, pero que no son del todo Vox, ¿no? Véase el sindicato Solidaridad, el periódico La Gaceta, Bipartidismo Stream, y querían tener una rama juvenil para azuzar un poco las calles en un momento en el que además se acababa de aprobar la ley de amnistía. Y ahí fue cuando salió a la luz Revuelta, cuando se conoció, cuando saltó a la fama esta asociación juvenil que estaba compuesta por 5 miembros del partido: Arturo Villa, Javier Esteban, Pablo González Gasca, Santiago, Jaime Hernández, esos 5. Santiago, no recuerdo ahora el apellido, pero bueno, eran esos 5 el núcleo fundacional y eran 5 miembros del partido. ¿Qué pasa? Que esta asociación comienza su actividad y coge un especial impulso a raíz de la Dana. Porque con la Dana, con la trágica riada que asoló el litoral valenciano, Revuelta se puso a aglutinar ayuda de los españoles para conseguir enviar alimentación, todo tipo de recursos a los afectados. Y lo consiguió. Es verdad que estuvieron haciendo una labor muy encomiable que nosotros cubrimos, por cierto. Abrieron una nave en Arganda del Rey, aquí en la Comunidad de Madrid, y nosotros fuimos a ver cómo en efecto había muchos voluntarios trabajando, llegaba un montón de cantidad y la enviaban a Valencia. ¿Qué sucede? Que a posteriori, después de la Dana de Valencia, comienza a haber un run-run en la sede de Vox, en Bambú 12. Un run-run que llega a oídos de Quico Méndez Monasterio, ni más ni menos, que es la mano derecha, el consejero áulico de Santiago Abascal. Y este run-run consistía en que en Revuelta había irregularidades en las cuentas, que algo estaba pasando con el dinero, con las donaciones. Y que además que no eran del todo disciplinados con las órdenes del partido, estos jóvenes, ¿no? Entonces, en marzo de 2025, tal y como contamos aquí en The Objective, tiene lugar una reunión en el bar Casamata, que está ubicado en el madrileño barrio de Chamberí. El Casamata, para quien no lo sepa, era algo así como la taberna Garibaldi de Vox. De hecho, se conocía en términos jocosos como la taberna Mussolini, ¿no? Dentro del partido. Pues en esta taberna tiene lugar una reunión en la que Quico Méndez Monasterio cita a 3 miembros de Revuelta y los cita además con su sobrina, que es diputado de Vox, Rocío de Mer, y con Carlos Hernández Quero, que era además un diputado que tiene participaciones en este bar. Y ahí por primera vez Quico les expresa a los jóvenes su preocupación porque ha llegado hasta él chascarrillos con las cuentas, es decir, oye, aquí se está desviando fondos para la Dana, ¿esto cómo está constituido? ¿Esto tiene CIF? ¿Qué es esto de Asoma? Que es una asociación que hacía de pantalla porque no se había constituido Revuelta como tal, ¿no? Ante el registro. ¿Qué está pasando? Oye,
aquí no estáis siendo muy disciplinados, y aquí ya surgen a raíz de la reprimenda aquí con Méndez Monasterio, surgen dos vertientes en revuelta. Quienes son partidarios de integrarse en el partido definitivamente para olvidarse de los problemas, y quienes son partidarios de seguir con cierta independencia y que eso sea una asociación juvenil que pueda aglutinar otro tipo de sensibilidades. A raíz de ahí, las sospechas sobre las cuentas, hay quien dice, desde Vox, por ejemplo, arguyen que desde el primer momento se buscó la transparencia, y desde Revuelta arguyen que lo que estaban intentando era, utilizando un relato interesado por parte de algunos para hacerse con el control de su asociación, tratar de controlar esta entidad. Todo esto estalla ya finalmente a finales del mes de noviembre, ¿no? Cuando hay un ultimátum por parte de Vox a sus trabajadores, que son quienes forman parte del comité ejecutivo de Revuelta, que he dicho que son esos 5, para que liquiden la asociación, al no poderla integrar en Vox a través del sindicato Solidaridad, que liquiden la asociación. Y ante esto hay uno que se niega, que es Pablo González Gasca, que era quien tenía el quórum para liquidarla en efecto. Ante esto, los compañeros denuncian esas supuestas irregularidades ante la Fiscalía, y a partir de ahí pues comienza todo esto que hemos conocido, ¿no? Todo este espectáculo, todo este... bueno, no sé cómo llamarlo. Este escándalo, si acaso, en el que chocan dos versiones. Quienes sostienen que han actuado con transparencia porque había supuestas irregularidades, vaya por delante que quienes sostienen eso jamás han visto las cuentas de Revuelta, porque no son públicas y solo las tienen los dos miembros que he comentado antes, Jaime Hernández y Pablo González Gasca, y quienes sostienen que han sido víctimas de un chantaje para ceder la asociación a Vox, y que al no haber cedido pues se les ha expulsado de malas maneras. Así es. La verdad que... Es una historia complicada, ¿vale? Es una historia Lo digo complicada, porque pero es un buen resumen. es un buen resumen, porque hay mucho run aquí, la gente no se ha enterado bien de todo. ¿Y pero qué ha pasado? ¿Se han llevado el dinero a la Dana? ¿Se lo ha llevado Vox? ¿Se lo ha llevado Revuelta? Estas son las dos versiones y esta es un poco la cronología de los hechos. Al final este ruido quedan mal los dos, porque al final En efecto, a la gente lo que le llega la es que gestión ha aquí sido hay... paupérrima, me da la sensación, por parte tanto del partido como de los miembros de esta asociación, que por otro lado pues no tienen el poder evidentemente mediático ni la capacidad de defenderse, ¿no? Dentro, como dices, de esta división de la asociación hay parte que está con el lado Vox y hay parte que se ha ido con Revuelta. O sea, hay una guerra fratricida casi que va a continuar, que no hay visos de que esto mejore, porque además en las últimas horas, claro, hemos conocido pues un caso en medio de toda la situación de escándalos continuos del PSOE, de abusos y demás. Ha salido un caso gravísimo en el que denuncian al jefe de redes sociales de Vox por presunta agresión sexual a un menor, y resulta que este menor pues también estaba dentro de Revuelta. Es que todo esto se enmarca dentro de esta guerra interna, ¿no? Dentro de esta guerra fratricida. A Pablo González Gasca, que es el secretario general de Revuelta, este mismo miércoles se le abrió un expediente, precisamente, por haber filtrado audios a la prensa, dice Vox, y por haber insultado a sus compañeros en redes sociales. Y ese mismo día, en The Objective, aquí publicamos cómo el jefe de redes, Javier Esteban, que era uno de los que se sale de Revuelta para quedarse con el partido, precisamente, ha sido acusado por un miembro de Revuelta, que en su momento era menor de edad, de una agresión sexual. Según la cronología de los hechos que expone la denuncia, a la que hemos tenido acceso, que ocurrieron hace 2 años. A finales de 2023. Cuando este chico era menor, ahora ya no lo es. En efecto, este chico, que era menor en ese momento, pues es, digamos, seducido de alguna manera por el jefe de redes de Vox, que es Javier Esteban, cuando comienza a recibir mensajes de WhatsApp de una manera habitual, ¿no? Javier Esteban, además, por los WhatsApps a los que hemos tenido acceso, se interesa por su edad, se la pregunta explícitamente, le dice que tiene 16 años, él le pregunta insistentemente, con todo tipo de eufemismos y de palabras más malsonantes, si le gustan los hombres o las mujeres. Él no quiere posicionarse porque se encuentra cómodo, y él en la exposición de la denuncia dice que va a la sede de Vox, acude a la sede de Vox porque se pensaba que iban a hablar de cuestiones políticas. Resulta que en la sede de Vox, siempre según los hechos que expone la denuncia, este chico, el miembro de Revuelta, pues se siente muy incómodo porque le hace todo tipo de insinuaciones el jefe de redes de Vox, que insiste en acompañarlo al metro, y allí en el metro es cuando pues comienza a haber tocamientos, creo que le da algún beso en la mejilla y le pide incluso que le dé un beso en la boca, ¿no? Lo que motiva finalmente la denuncia no solo es esta supuesta agresión, sino también un acoso perpetuado en el tiempo, porque no cesa el denunciado
en su insistencia, ¿no? de querer llamémoslo ligar con este chico, y este chico se siente muy violentado porque, entre otras cosas, se entera de que el jefe de redes de Vox tendría una foto suya en la mesilla, en su despacho, que se refiere a él y a otras posibles víctimas como sus niños, y que dentro del partido pues había un run y a él ya se le relacionaba abiertamente con la homosexualidad cuando él no lo era, ¿no? Eso es todo lo que expone la denuncia. Esta denuncia evidentemente se marca dentro de una guerra, como decimos, fratricida, y en la que pues están cayendo ahora los chavales como moscas. A mí me decía, y me decía bien una buena fuente que es conocedora del conflicto, que lo digo por poner una perspectiva aquí que me parece interesante. Lo digo porque es muy conocedora esta fuente de lo que ha sucedido y es neutra. Él me decía que puede haber habido irregularidades por parte de Revuelta, pero en todo caso serían administrativas y mala fe, ¿no? Pero lo que no cabe duda, y se ha podido evidenciar en los audios que hemos publicado, es que había un interés evidente de Vox por hacerse con la asociación y con el control de la misma, ¿no? Entonces, la justicia dirá... Es de acaparar todo, de lo que... En efecto, sí, de controlar un poco todo, ¿no? Porque están muy obsesionados con controlar todo, con tener todo bien atado y demás. Con las últimas salidas, bueno, con las salidas que ha habido desde que Vox se formó y que no tiene nada que ver al Vox de los inicios. En efecto. Y con este episodio, en el que estaban tratando pues, teóricamente de controlar la asociación, lo que viene a demostrar precisamente es eso. ¿Cómo lo ves de cara a los próximos meses? De cara ya al año que viene. Te voy a pedir un pronóstico porque Revuelta ofreció una auditoría a Vox antes precisamente de que estallara todo esto, ¿no? Que es de lo que se quejan precisamente. Hoy, si querían transparencia, hemos contratado una auditoría externa, que además yo la vi, la he tenido delante, y no costó poco dinero precisamente. No lo diré, pero era una cuantía generosa. Y lo que dicen es que van a mostrar las cuentas a finales de este mes de diciembre para evidenciar que no había nada irregular. Y además hay que tener en cuenta que hay una denuncia interpuesta ante la Fiscalía, ¿no? Por parte de los dos miembros de Revuelta que se salieron y que han denunciado en nombre de Vox. Por lo tanto, la justicia y la auditoría, en este caso, va a esclarecer pronto cuál es la verdad de todo este asunto, ¿no? Pero lo que también es una verdad indiscutible es que Vox, de un tiempo a esta parte, pues tiene un cesarismo, una manera de proceder muy jerárquica, en la cual pues no se consiente o no se tolera que haya voces que vayan por libre o que no se sometan férreamente a la disciplina del partido. Eso es un hecho indiscutible. Y eso también, compañero, concierne a los medios de comunicación. Claro. El ánimo, esto es divertido. Es verdad que es complicado no. la información a veces de pues, determinados partidos. Sí. No, pero en este caso toda la tranquilidad, porque es verdad que Vox ha anunciado una querella contra algunos medios que hemos estado informando precisamente sobre estas informaciones que conciernen a Revuelta y Vox. Yo, con todas las fuentes jurídicas, que no son pocas y son muy solventes, que he hablado sobre esta cuestión, coinciden en lo mismo. Es una querella instrumental que lo que pretende precisamente es, primero, lanzar un mensaje ante su fanaticada, ante su electorado, ¿no? Como para decir, oye, todo esto que se ha publicado es falso, para marcarnos, en cierto modo, dentro de los periodistas desaconsejables, y en última instancia para amedrentar, pero total tranquilidad, porque desde luego que no lo van a conseguir con nosotros, que como estos oyentes bien saben, somos, si por algo se nos caracteriza, es por nuestra independencia y por nuestra fortaleza a la hora de resistir a las presiones. Pues, compañero, enhorabuena, y te seguimos escuchando, leyendo y a seguir. Es a todo y contra todos. Gracias. Vamos a cerrar el episodio de hoy hablando, cómo no, de las elecciones de Extremadura, de las elecciones del próximo domingo, porque claro, es que a veces todas las cuestiones que ocurren de corrupción en nuestro país, de detenciones, de investigaciones, pues nos nublan de, oye, una cita electoral importantísima, después de todo un año sin elecciones en nuestro país, algo raro en los últimos años. Paloma Cervilla, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes. Que parece como pasan tantas cosas que nos despistamos de, oye, el domingo hay una cita importante, una cita de calado, elecciones en Extremadura. ¿Cómo plantea o cómo está viviendo el Partido Popular, que bueno, parece pues, el candidato a ganar estas elecciones en todas las encuestas, la señora Guardiola, pero cómo plantea estas últimas horas? Bueno, pues el Partido Popular plantea estas últimas horas con una enorme expectación. El Partido Popular nos quiere echar las campanas al vuelo de las encuestas, sobre todo, que hablan que roza la mayoría absoluta. El Partido Popular está prudentísimo y simplemente dice que lo más importante para ellos es que María Guardiola saque un
diputados más que el Partido Socialista y que el Partido Socialista se hunda, como parece que sí dicen las encuestas, y qué nivel de hundimiento tiene. Para el Partido Popular y para toda España estas elecciones son importantísimas, son clave, abren un ciclo electoral que van a desembocar en unas generales, no sabemos cuándo, pero sí que es el primer test real de lo que piensan los españoles. Claro, esas encuestas, esa prudencia, ¿no?, dentro del Partido Popular, y también esas voces que, bueno, pues que también algunos hablan de ya directamente una posible necesidad de repetición electoral, una necesidad de apoyarse con Vox. ¿Cómo está la situación? ¿Hay posibilidades de ese acercamiento con Vox en caso de ser necesario? Bueno, yo creo que el Partido Popular va a tender la mano a Vox una vez que se conozca el resultado del próximo día 21. Y es muy importante saber qué va a ser Vox. Porque, claro, si Vox no quiere pactar con el Partido Popular lo tiene fácil. Hace una segunda convocatoria electoral, no hay investidura, pues hay una segunda convocatoria. ¿Qué pasaría en esa segunda convocatoria? ¿Vox se hundiría como le pasó a Ciudadanos hace algunos años? Vox pasaría, no sé qué le puede conseguir, 8 diputados, 7, y se quedaría en 3. Yo creo que Vox correría un riesgo importantísimo si permite que haya una segunda vuelta, porque entonces está claro que esa pinza de Vox y el Partido Socialista a lo mejor es cierta, porque claro, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es que gobierne la derecha, y si gobierna, y si el PP saca un resultado que va a ser muchísimo mejor que el de Vox, Vox está obligado a pactar o facilitar la investidura. Yo ya no te digo gobernar en el mismo gobierno ni entrar, pero facilitar la investidura sí. Con lo cual, yo creo que estas elecciones son muy importantes para el Partido Popular, pero también para Vox, porque Vox tiene que facilitar que María Guardiola sea presidenta. Claro, una María Guardiola que en algunas cuestiones ha tomado no voy a decir verso libre. En el Partido Popular es verdad que hay diferentes sensibilidades, pero sí que no ha seguido en algunas cuestiones igual la estrategia marcada, o ha marcado su propia personalidad. También son unas elecciones a nivel personalista, ¿no? Muy importantes para ella y para su futuro, para su figura. Pues fíjate, en la campaña electoral no ha habido desembarco de ningún presidente autonómico desde el Partido Popular, ninguno, solamente del señor Núñez Feijóo. Es el único que ha participado, creo que son en 3 o 4 mítines en 15 días. O sea, ha sido una campaña focalizada en la candidata. No se ha querido que vayan otros presidentes autonómicos, con lo cual yo creo que ahí está claro el foco personalista que se ha querido poner en ella. Es verdad que María Guardiola aprendió del error gravísimo que cometió en las anteriores autonómicas, cuando yo creo que por una novatada, María Guardiola no era una política al uso, porque tampoco había estado casi nunca en esta batalla política. Nunca se puede cerrar en política una puerta absolutamente a nada previo a las elecciones. Nunca, porque nunca sabes qué va a pasar, nunca sabes hasta qué punto tú tienes que pactar, y yo creo que María Guardiola ahora ha estado prudente, ha dicho que ella quiere conseguir una mayoría absoluta, pero que si no la consigue estará abierta al diálogo. Yo creo que en estas elecciones quien ha estado en una posición de más enfrentamiento ha sido Vox, que ha llegado a decir que si tiene que pactar con el PP, María Guardiola tiene que irse. Eso ningún partido político, ni Vox, ni el PP, ni el PSOE admitirían un órdago así. Claro, lo puede admitir. Veremos qué ocurre. También han sido unas elecciones que al final, pues bueno, como decías, son las únicas elecciones que se han celebrado este año, que era algo poco habitual porque estamos acostumbrados a estos años de siempre alguna cita autonómica o de cualquier tipo, también a nivel nacional, pero es verdad que se plantean también, pues eso, al final en clave nacional. Pedro Sánchez ha estado muy presente apoyando a su candidato, a su polémico candidato, y claro, lo que no sabemos es si el Partido Socialista tomará nota de lo que pueda ocurrir en estas elecciones. Hombre, yo creo que Sánchez cometería un error tremendo si no tomara nota, ¿no? Porque yo creo que se abre un ciclo electoral importantísimo que va a continuar Aragón el 8 de febrero.
Castilla y León, creo que será en marzo, a principios de marzo, mediados de marzo, y Andalucía. Yo creo que esta cascada electoral le va a ir marcando a Sánchez el rumbo para saber qué hace con las generales. Si el próximo día 21 se produce un desastre histórico del Partido Socialista en Extremadura, Sánchez tiene que tomar nota, porque si en Aragón se vuelve a producir un castigo electoral grande contra el Partido Socialista, Sánchez tiene que tomar nota. Yo creo que son unas elecciones importantísimas para Sánchez, porque bueno, aquí siempre hablamos que Sánchez no va a convocar, que se ha trincherado, que no va a haber elecciones, pero yo creo que cualquier dirigente político tiene que mirar esos resultados con una lupa. Ya, lo que pasa es que, bueno, hablamos de las sorpresas, ¿no?, que nos lleva dando Pedro Sánchez en estos años. Es que en 2023 hubo unas elecciones, el batacazo fue monumental, fueron autonómicas y municipales, ¿no?, en algunos lugares, autonómicas. Y claro, el batacazo para el Partido Socialista fue descomunal, convocó elecciones y aquí está el señor Pedro Sánchez gobernando. O sea, es que, claro, estamos acostumbrados, Paloma, ya a vivir en la incertidumbre, no sabemos lo que puede ocurrir y si va a tomar nota o no va a tomar nota. También en las últimas horas la sombra de la sospecha se ha generado, lo habrán ustedes leído, lo habrán leído seguramente en nuestro periódico, porque han sido robadas varias papeletas, ¿no?, varias urnas con papeletas. Esto ha levantado todas las alarmas. En principio han encontrado estas papeletas robadas por la noche en una sucursal de Correos de Extremadura. Anuncia que los 124 electores afectados por este robo podrán votar. Claro, todo esto está investigando, hay que ser muy prudentes, está en investigación, pero claro, ahí la duda está. Hombre, yo creo que en este país la psicosis del pucherazo electoral se estableció cuando, como tú muy bien has dicho, en las autonómicas y municipales Pedro Sánchez y el Partido Socialista se llevó un batacazo tremendo y en las generales consiguió gobernar, que no ganar, pero consiguió gobernar. La psicosis se estableció en este país porque nadie entendía cómo era posible que en tan poco tiempo se hubiera dado un vuelco. Pero realmente, oye, no hubo ninguna prueba y el resultado fue absolutamente legítimo hasta donde sabemos. Pero esas dudas se incrementaron cuando la fontanera Leire Díez, todo el mundo supo que había trabajado en Correos. Una señora que se dedicaba a buscar información de las fuerzas de seguridad, de los jueces y magistrados que investigaban al Partido Socialista para chantajearlo. Con lo cual, la duda ya fue, bueno, ¿y si Leire Díaz también manipuló el voto por correo? ¿Y si se manipuló algo? Es una duda que yo no digo que sea, pero que se ha establecido en la sociedad española. Eso es real. ¿Qué ha pasado ayer? Que se produce un robo de una saca y salta la alarma. Todo el mundo entra en pánico pensando que alguien podía haber robado esas sacas, que aunque no se sabe lo que hay dentro, pero bueno, que se robaron. Entonces, como tú dices, hay que ser prudentísima porque han pasado simplemente horas, habrá que ver la investigación, habrá que ver, al parecer ha sido un robo de otras cosas y se han llevado esas sacas. Pero esto demuestra, el Partido Popular ha entrado en pánico, ha denunciado el hecho porque ya nadie se fía de nadie y que eso demuestra la psicosis que hay y la gravedad y la importancia que los ciudadanos y los partidos políticos le dan al resultado electoral y lo que va a condicionar la vida política de este país en los próximos meses. Paloma Cervilla, muchas gracias por tu análisis y veremos qué ocurre. Te leemos seguramente, veremos qué ocurre en Extremadura. Gracias, Rocío. Hasta luego. Y gracias también a todos ustedes. Una semana más. Ya saben, pueden escucharnos en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y también en su plataforma favorita de podcast. Yo me despido ya. Hasta el año que viene. Les deseo unas felices Navidades y, como les digo, nos vemos ya el año 2026. Un saludo.